Tienen Juan 8:32. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pueden sentarse. Papá Dios, gracias por tu palabra que fueron leídas. Te pedimos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que seas tú glorificándote conforme a tu propósito para gloria y honra del Padre. Amén. El tema que vamos a tratar esta noche es la verdad. Y le pondremos como título a este mensaje, la verdad eterna. ¿Por qué la verdad eterna? Porque hay muchas cosas que parecen verdad, pero que en realidad no lo son. Y hay cosas también que son verdad, pero son verdades temporales. Hay cosas que usted la ve que brilla y usted asegura que probablemente sea oro. Pero cuando comienzan a entrar ese metal en el fuego, a darle calor, entonces nos damos cuenta que en realidad no es oro. El oro, mientras más calor, mientras más fuego, toma más brillo. Pero hay de nosotros que cuando estamos pasando por un desierto, comenzamos a mostrar nuestra autenticidad, lo que realmente somos. Ahora, lo que son valiosos, lo que pertenecemos al reino de Dios, los procesos, lo que la gente llama desierto, lo que la gente llama levantamiento, o sencillo, lo que nosotros no esperábamos vivir pasa. A través de eso Dios se glorifica en nosotros y en vez de derretirnos, de cambiar de color, Dios hace que nuestra luz resplandezca, porque no somos nosotros quienes resplandecemos, sino es Dios a través de nosotros comienza a mostrar su gloria. ¿Quiénes de ustedes recuerdan unos carros que habían antes llamados Cepillo, marca Volkswagen? Todos se acuerdan. Wow. Esos carros tuvieron una época en su vida en que eran muy hermosos, eran muy lindos y todos deseaban tener un vehículo de eso. En mi pueblo había un señor llamado Armando Repepa. Armando era el papá de Bufán. Bufán es el vecino de mi tía ahí en el Napier Díaz, en la Lomita. ¿Qué pasa? Que un día estaban por la noche compartiendo en familia y Armando tenía varios hijos. En los campos normalmente tienen muchos hijos. Y resulta que ese año le había ido muy bien en una cosecha. En la agricultura, son gente que trabaja en agricultura. Y cuando vendieran la cosecha, decidieron comprar uno de esos vehículos. Y había un problema porque había uno que decía que iba adelante y el otro decía que no, que el que iba adelante con su papá era él, los hijos del viejo en la noche. Y la mamá decía, no, pero la que voy adelante soy yo, porque yo soy la mamá de ustedes. ¿Cómo ustedes pretenden ir adelante? Eso era una verdad lo que estaba ocurriendo, ¿verdad?
Y el viejo cogió una correa y comenzó a darle pela a los muchachos, le dio pela a todo el mundo ahí. Y lo bajó a todito del carro y dijo que el que iba a salir era él solo ya. Y ustedes saben qué pasó. Todo lo que le estoy diciendo es solo una ilustración, porque en realidad él nunca llegó a comprar el vehículo. ¿Ustedes entendieron eso? Todo el mundo recibió golpes, lo bajaron de... Hay cosas que nosotros creemos que son, pero que en realidad no son. Y son verdades temporales. ¿Por qué es una verdad temporal? Porque en esa época ese vehículo era de lujo. Sin embargo, ahora uno lo ve en la calle y ya es algo normal para nosotros. Quizás como reliquia lo podemos ver y si está en condiciones decimos, ese tiene una forma de que pueda ser restaurado. Otra verdad temporal también es gente que estudiaron con nosotros, que estuvieron juntos con nosotros en nuestra escuela y que la mirábamos que eran muy, muy, muy hermosos, que todo el mundo en las noches pensaba en eso, porque qué muchacha más bonita o qué muchacho, qué joven. ¿Y qué sucede? Que cuando va pasando el tiempo, tú vuelves y te encuentras con que era verdad, no era mentira. Era cierto eso, pero era una verdad temporal. Ahora ustedes entendieron el mensaje. Hay verdades que no dejan de ser verdad, pero son temporales, son efímeras. En cualquier momento pueden cambiar. Hay gente que nosotros vimos en el Evangelio y eran usados por Dios, gente que nosotros admirábamos y debemos de seguir admirando porque Dios todavía lo puede hacer. Pero por un descuido un día tomaron un camino equivocado y cayeron en un error y están fuera de los caminos del Señor porque se dejaron engañar. ¿Por qué? Porque ellos no debían de ser auténticos. Nosotros somos hombres y los hombres y las mujeres estamos puestos a poder fracasar, a poder cometer un error en cualquier momento. Nosotros no estamos exentos a cometer errores. Somos pecadores. ¿Qué es lo que nos hace ser a nosotros auténticos? ¿Qué es lo que nos da una verdad eterna? Que Cristo esté con nosotros. Él dijo, yo soy el principio, yo soy el fin, yo era, el que es hoy y el que ha de venir. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y es una verdad eterna, no es una verdad temporal. Pero para nosotros convertirnos en una verdad eterna, tenemos que caminar con el que es eterno. Él dijo, vengan a mí todos los que estén turbados, todos los que estén cansados, que yo os haré descansar. Él es quien nos da descanso. Él es quien se muestra a través de nosotros. Y cuando ustedes nos ven a nosotros brillar, es porque Cristo está con nosotros. Pero sufrimos persecuciones, sufrimos vituperio. ¿Por qué? Por causa del Evangelio de Jesucristo. Y bienaventurado lo que podamos sufrir y podamos mantenernos conectados, caminando en el reino de Dios. Porque mientras estemos en el reino de Dios, tenemos una verdad eterna. Pero si nos descuidamos, vamos a entrar en una verdad temporal. Y no queremos nada temporal. Porque somos pasajeros, somos peregrinos en esta tierra. No pertenecemos a este lugar. Queremos estar sentados en las bodas del Cordero, compartiendo con nuestro Padre. Si es para Cristo, déselo con vida. En este mensaje de Juan 8:32,
Jesús está hablando a los judíos que habían creído en Él y les enseñaba la verdadera libertad. La verdadera libertad no viene por política, ni por religión, ni por las tradiciones, sino por conocer a Cristo mismo. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es tener una relación personal con Cristo, no solo saber datos o doctrinas. La verdad os hará libres se refiere a la libertad del pecado y de la culpa y del engaño del mundo. En otras palabras, Jesús liberta a las personas de todo lo que las personas hacen que lo mantiene atado. Y para nosotros poder ver que las cadenas sean rotas, que los yugos sean podridos, debemos de tener fe en que Cristo lo ha hecho o que Cristo lo hará. La verdad de Cristo rompe cadenas, ilumina la mente y sana el corazón. Solo cuando vivimos conforme a la verdad de Dios experimentamos una libertad real, libertad para amar, libertad para perdonar y libertad para caminar en justicia. Jesús dijo en el libro de Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Los que creen en Jehová debemos de ser como el monte de Sión, que no se mueve y permanece para siempre. Para siempre debemos de permanecer conectados con Cristo. Y el ver nacer el amor de Cristo en nosotros es ver nacer al mismo Jesús cuando le tocó venir a esta tierra. ¿Cómo nace Jesús? Dice que su mamá era María y que María, antes de que se juntase con su padre José, había concebido del Espíritu Santo. Y José estaba pensando en dejar a María porque era un hombre justo y no la quería difamar. Pero llegó un ángel del Señor y le dijo a José, mira, tu esposa María, esa es tu mujer, ve y búscala porque lo que hay en su vientre fue concebido por medio del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice que él fue y la buscó y escuchó al ángel y le puso por nombre Jesús, que significa Dios con nosotros, el perdonador de los pecados, Emmanuel, Dios con nosotros. Desde ese momento, en los tiempos del rey Herodes, se levantó una persecución contra Jesús. Y es la misma persecución que hasta el día de hoy sufrimos todo lo que hemos decidido caminar buscando a Cristo como nuestro Salvador. Y es una persecución que debe de acercarnos más a Él y de convertirnos a nosotros en una verdad auténtica. ¿Por qué llamó la atención al faraón el pueblo de Israel? Porque aquel pueblo, dice la palabra del Señor, que mientras más trabajo forzoso ellos le ponían a aquel pueblo más se multiplicaba. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer para mantenernos conectados a la verdad eterna? Que por más persecuciones que vengan, por más desiertos que tengamos que pasar, debemos de mantenernos conectados ¿a qué? A la voluntad de Cristo. La palabra del Señor dice que Jesús al nacer fue perseguido porque nació en los tiempos de un rey llamado Herodes. Y aunque Juan el Bautista llegó para limpiarle el camino, para hacer que el corazón de los padres se volviera a los hijos y el de los hijos a los padres, para ir delante de Jesús preparando las almas para que recibieran al Señor, a Jesús también desde niño le tocó correr cuando a Juan no le tocó porque pasó desapercibido. Y en épocas de nuestra vida en que nosotros tendremos que ser perseguidos, pero tenemos que estar atentos y conectados a Jesús para poder escuchar la voz de Dios. Para que no escuchemos la voz de los hombres, porque los hombres confían en lo que ellos ven. Por el que está conectado al Espíritu con Jesús, con Dios,
no tiene que ver porque puede caminar sin ver. Cuando podamos comenzar a caminar sin ver, entonces nuestra vida comenzará a ser diferente. Porque no vamos a depender de lo que alguien diga de nosotros, ni de lo que acontezca en un momento determinado, sino que nuestra mente y nuestro corazón, cuando se conectan a Cristo y caminan con Cristo, ya no dependemos de nosotros, sino de Él. La palabra del Señor dice que cuando Jesús iba a nacer, en el libro de Mateo, en los tiempos de Herodes, llegaron unos magos del oriente, y al llegar a donde estaba Herodes, le preguntaron a dónde había de nacer el rey de los judíos. En la calle también se comenta, cuando nos ven a nosotros con un ministerio, y como nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Libby, cuando tú comienzas a brillar, cuando te ven que comienzas a cantar, cuando te comienzan a invitar a lugares, van a haber gente que se van a levantar en contra tuya. Y van a haber otros que cuando tú te metas con Dios no van a aguantar la unción que Dios va a poner en ti. Y se van a apartar de ti. Pero ellos no se apartan porque quieren. Ellos se apartan porque en ese momento eran una verdad. No eran una mentira, pero era una verdad momentánea, efímera, pasajera. La verdadera verdad es Cristo. Y para nosotros caminar en esa verdad, debemos de caminar conectados a Cristo y escuchando solo la voz de Dios. La palabra del Señor dice que cuando Herodes escuchó a aquella gente decir que ellos habían visto una estrella en el oriente y que llegaron hasta ese lugar persiguiendo esa estrella, porque en aquel lugar iba a nacer el Rey de Reyes, el Salvador, el Cristo, se turbó Herodes y con él toda Jerusalén. Denle un aplauso a Cristo. Yo quiero que ustedes me sigan en este mensaje, porque todo hombre y mujer de ministerio debe de entender que va a sufrir persecuciones. Estamos analizando y le estoy relatando la historia del nacimiento de Cristo, porque Él es a quien nosotros seguimos. Él es nuestro maestro. Y si Él, a quien nosotros, como dijo el apóstol Pablo, imítenme a mí como yo a Cristo, si Él, que es a quien nosotros imitamos, sufrió persecuciones desde el momento de su nacimiento, ¿cuánto más nosotros, que antes de trabajar para el reino de la luz, fuimos engañados por años por el reino de las tinieblas? Y no es verdad que ellos se van a quedar así. No es verdad que ellos están conformes con perder uno de sus miembros. Y si fuera a perdernos a uno de nosotros, quizás se podrían resignar. Lo difícil es que cuando nosotros llegamos a trabajar con Cristo al reino de Dios, y nos he dado un ministerio y comenzamos a desarrollarnos en ese ministerio, ellos saben que la pérdida de almas que están en las tinieblas y que van a venir en la luz son enormes. Son más que las estrellas de los cielos lo que van a venir al reino de Cristo. Porque aunque se van a perder mucho, pero hay muchos que se van a salvar, porque Dios le prometió a Abraham que a través de él serían salvas las naciones. Y las naciones son muchas personas. La palabra del Señor registra que cuando aquellos magos hablaron con Herodes, Herodes diligentemente investigó.
investigó a dónde habría de nacer el Cristo. Así hay mucha gente que nos están investigando y que están escudriñando lo que Dios ha venido haciendo con nosotros. Y aunque físicamente usted no lo pueda ver, espiritualmente ellos se levantan en contra nuestra. Y comenzamos de momento al otro a ver cosas que acontecen en nuestra vida que no la estábamos esperando, pero que pasan. Y yo no quiero que ninguno de nosotros sea sorprendido, porque el único que tiene la potestad de dar, de poner y de quitar en esta tierra es nuestro Padre Jehová de los ejércitos. Todo lo que en esta tierra, en lo que en este universo existe, tiene una autoridad. Y esa autoridad se llama Jesucristo. Amén. Y nosotros no nos íbamos a quedar en el estado original en el que nos dejó Adán, porque había una promesa dada en Génesis 3:15 de un postrer Adán. Y este postrer Adán no iba a tenerla tan fácil. Él fue muy perseguido, y fue muy perseguido hasta el día de su crucifixión. La palabra del Señor registra que Herodes, al ver partir a los magos, llamó a todos los escribas que él tenía y a los sabios de la época para preguntar a dónde habría de nacer el Salvador. Y le dijeron: en Belén, porque hay una palabra decretada por parte del profeta que dice: y tú, Belén, no será la más pequeña entre las naciones, porque de ti saldrá el Salvador. No somos pequeños. No somos pequeños, porque pequeño es el que no tiene a Cristo. No somos tiniebla, porque tiniebla es el que no tiene a Cristo. No somos una verdad a media, porque esos son quienes no tienen a Cristo. Pero quienes conocemos a Cristo y nos mantenemos conectados a Cristo, podemos caernos, pero nos volveremos a levantar. Cuando estamos con Cristo, cada día nuestra luz va a resplandecer más. Pero no nos podemos descuidar ni un solo instante, porque el evangelio se trata de vivir en el Espíritu. Dice la palabra del Señor que lo que le adoran es necesario que en espíritu y en verdad le adoren. Y mantenerse conectado al Espíritu, eso cuesta. Pero quienes son auténticos, quienes buscan una verdad verdadera, ¿cuál es el título de este mensaje? Una verdad eterna. Entienden que nada lo puede separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Miren, hay momentos de bonanza en nuestras vidas. Hay momentos en que nos sentimos bendecidos de parte de Dios. Y esas bendiciones son galardones terrenales que el Señor nos da para poder contrarrestar la fuerza adversa que nos quieren a nosotros dañar. Y cuando recibimos esas bendiciones, nos gozamos, nos alegramos en el Señor y damos gracia. Pero no sé a ustedes, a mí cuando va pasando un tiempecito que todo va tan bien, eso me asusta. Porque yo sé que para alcanzar un nivel más alto en Dios, hay cosas que deben de acontecer. Hay personas que se van a levantar en contra nuestra. Hay desiertos que hay que pasar. Hay mensajes inesperados que llegan a nuestras vidas. Hay quienes se apartan de nosotros y no son culpables. Es que es un proceso.
Cuando aquellos magos llegaron a donde estaba el niño, dice que se regocijaron. Ahí todo el mundo celebró aquel momento, se regocijaron, tanto así que abrieron el cofre de su tesoro y sacaron, dice, oro, incienso y mirra para dejarlo como regalo al niño, y se postraron y lo adoraron, él siendo un niño. Eso no duró mucho. Pregúnteme por qué. Al otro día o en los días siguientes llegó un ángel y le dijo a José: toma el niño y a tu mujer y vete a Egipto, porque el rey Herodes va a tratar de matarlo. Ellos estaban celebrando, estaban regocijados, todo le estaba yendo bien. Pero Jesús tenía que pasar a otra etapa. ¿Por qué? Porque estaba escrito de él que tenía que visitar Egipto. La palabra del Señor dice que tiempo después, cuando ya él estaba en Egipto, el ángel se le aparece otra vez a José y le dice: puedes volver a Israel, porque los que procuraban matar al niño, ahora ellos están muertos. Herodes había muerto. Y dice que en el espacio donde estaba gobernando Herodes, pusieron a su hijo Arquelao, y el niño iba a volver otra vez y se iba a posicionar en Israel. Pero había una palabra que había sido decretada por los profetas de que aquel niño tenía que ir a una ciudad llamada Nazaret. ¿Por qué? Porque él tendría que haber sido llamado nazareno, y para él poder ser llamado nazareno debió habitar en aquella ciudad, porque había ya una palabra dada de parte de los profetas. Yo no sé lo que nos está aconteciendo a nosotros, que de momento vemos cosas inesperadas que pasan en nuestra vida, que no la podemos explicar y nos preguntamos por qué. Hoy hay una interrogante que va a ser contestada a tu vida. Eso que te está pasando, que tú crees que es mal, es parte de un propósito de Dios. Y el por qué es porque tú eres llamado o llamada con un gran ministerio. Y los hombres que son llamados de parte de Dios, las mujeres que son llamadas de parte de Dios, hay cosas que van a ocurrir en nuestra vida que son inesperadas, que nosotros mismos no sabemos cómo explicarlas. Pero es que fueron palabras que nos marcaron, como le dijo Dios al mismo profeta Jeremías: antes de que tú nacieses ya yo te había santificado y te había dado por profeta a las naciones. Hay gente que han sido marcadas desde el vientre de su madre. Es más, hay personas que han sido marcadas aún antes de entrar en el vientre de su mamá, y ya le han dado un ministerio, le han puesto un propósito que tienen que cumplir en esta tierra. Y hay situaciones que debemos de vivir, hay lugares que tenemos que visitar aún sin habernoslo propuesto. Ejemplo es que nosotros estamos aquí en este lugar, y el 90% de las personas que vivimos aquí no somos originales de este lugar, pero hemos venido aquí porque el Señor así lo ha permitido, por un propósito, porque aquí Dios nos está formando, aquí el Señor nos está preparando, aquí Él está creando una armadura para que nosotros podamos luego a salir y enfrentar todo lo que se venga en contra nuestra. ¿Me siguen? Jesús le fue obligatorio entrar a Nazaret, aunque ya Herodes había muerto. ¿Y por qué Nazaret? Porque cuando leemos, cuando Jesús empieza a llamar a sus seguidores, a sus discípulos, se encuentra con Felipe, y Felipe lo lleva a donde Natanael. Y cuando él llega a donde Natanael no creía en Jesús. ¿Y saben por qué no creía en Jesús? Por el lugar donde Jesús venía. Hay gente que nos van a menospreciar sin ni siquiera conocernos, solamente por lo que han escuchado, por lo que le han dicho de nosotros. Nos juzgan sin conocernos. Y la palabra del Señor dice que Felipe dijo: y de Nazaret, hijo de José, ¿podrá salir algo bueno de ahí? Eso mismo yo sé que se han preguntado de nosotros
Y nosotros no podemos complacer los pensamientos del reino de la tiniebla. Nosotros somos una verdad eterna, no porque seamos buenos, sino porque al Dios que nosotros lo servimos, Él es bueno. Al Dios que está en los cielos, Él es bueno. Y nosotros no hacemos en esta tierra lo que queremos hacer. Nosotros estamos aquí para hacer lo que Él nos ha delegado hacer en esta tierra. Y hay una cosa que debe de quedar clara. Quienes poseen un ministerio van a tener que hacer y caminar por donde Dios dijo. Que te va a salvar o no, eso no garantiza tu salvación. Pero Dios es un Dios que se hace lo que Él diga, no es lo que tú digas. Jonás, él dijo que no iba para Nínive. Él se montó en un barco para irse para Tarsis. Y él creyó que iba a llegar a Tarsis. Pero él llegó a Nínive y llegó a Nínive en el vientre de un pez. Nosotros somos hijos de una verdad eterna que es Cristo Jesús. Y obedeciendo a Cristo Jesús, caminando en obediencia y conectado al Espíritu Santo, siendo guiado por el Espíritu, vamos a llegar a un puerto seguro. Pero si nos descuidamos un solo instante, nos vamos a convertir en una verdad momentánea, efímera, pasajera. Y nosotros no queremos eso. Iglesia, póngase de pie. Si hay alguien que no es cristiano, que levante la mano, por favor. ¿Hay alguien que nos visite que no sea cristiano? Amén, gloria al Señor, todos son cristianos. Yo no me quiero extender en este mensaje porque no quiero que las muchas palabras no le permitan entender que hay una sola verdad que es eterna y que esa verdad es Cristo Jesús. Y que para nosotros poder caminar y alcanzar éxito en esa verdad, no nos podemos descuidar. El descuido en el Evangelio es un proceso difícil de reparar, de restaurar. Porque lo que nos vale a nosotros es el testimonio. Y cuando nosotros como cristianos dañemos nuestro testimonio, no significa que no nos vayamos a salvar cuando Él nos perdone. Pero a mí me ha costado tantos años de mi vida el crear una reputación en el Evangelio. Imagínese usted si cuando nadie lo conocía, nadie tenía la vista puesta en usted. Tuvimos que demostrarle incluso a nuestros familiares que realmente les servimos a Cristo en espíritu y en verdad, que amamos a Dios de corazón. Imagínense cuánto más ahora tendríamos que sufrir si por un descuido le fallamos al Señor y Satanás nos avergüenza delante de una nube de testigos. No vamos a permitir que eso pase bajo ninguna circunstancia. Por eso quiero que usted se impregne en su mente, en su corazón y en su alma el título de este mensaje: verdad eterna. Hay muchas cosas que son verdades. Hay otras verdades que, aunque son pasajeras, fueron verdad y quedaron marcadas en la historia, en el tiempo transcurrido.
Pero yo te hablo de una verdad mayor. Yo te hablo de el único que puede salvar nuestra alma, que es lo más importante. De nada nos vale a nosotros ser cristianos, gozarnos en esta tierra y no poder alcanzar salvar nuestra alma. Póngase en actitud de oración, cierre sus ojos y levante sus manos, porque Satanás viene fuerte. Él nos está atacando mental y espiritualmente, y tenemos que pedirle a Dios que nos cubra con su armadura, que nos guarde de toda acechanza del enemigo, que nos libre de toda saeta, que nos libre de toda potestad. A su nombre sea la gloria. Levante su mano, quiero oírlo orar. Clame al Señor, clame como pentecostal en voz alta, que lo escuche el diablo. El Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Declaramos una iglesia libre de toda atadura, de toda opresión del enemigo, de toda acechanza, de toda enviación. Cubrimos a nuestra familia con la sangre del Cordero. Cubrimos nuestra familia y nuestra iglesia. Todos los miembros del Centro de Fe y Resurrección lo cubrimos con la sangre del Cordero. Pedimos al Padre Dios Todopoderoso que nos envíe ángeles que estén cuidándonos a cada instante, donde nosotros nos vayamos a dirigirse a Dios. Sea el Espíritu Santo guiándonos por el camino. Oro al Padre y clamo para que Él permanezca en nosotros como una verdad eterna. A su nombre sea la gloria. Toda raíz de amargura, toda falta de perdón, pedimos que Él nos la quite, porque para que Él pueda habitar en nosotros, solo los de limpio corazón, dice la palabra, que verán a Dios. Y los mansos heredarán la tierra. Cristo, te amamos. Señor, te bendecimos y te damos gracias. Gracias porque nos ha permitido trabajar, vivir en tu reino, ser parte tuya, Dios. Y hemos sido perseguidos, Dios, porque tú fuiste perseguido, pero al final tú eres la verdad eterna. Y tu palabra dice en Juan 11:25 que los que creen en ti, aunque estén muertos, vivirán. Tú eres el Dios de los milagros. Tú eres el Dios que resucita a los muertos. Tú eres el Dios que da vista a los ciegos. Tú eres el Dios que limpia a los leprosos. Tú eres el Dios que liberta a los demoniados, Señor. Clamamos a ti, papá, y te pedimos en el nombre de Jesús que te entrone en nuestros corazones. Toca los corazones, Dios. Ven rasgando los corazones, Señor. Ven tocando las mentes, Señor. Permite, Dios, te pedimos en el nombre de Jesús, que vivamos, Señor, eternamente contigo, que podamos alcanzar tu salvación para gloria y honra de tu nombre, Jesús. Dele un aplauso a Cristo.
Quiero agradecerle porque aún con la lluvia ustedes no dejan de venir. No se descuiden en el Evangelio. Manténganse firmes, que esto no es un juego. Están bombardeándonos fuerte. Y le enseñé que no es que no sea verdad,